Bienvenidos y bienvenidas todos y todos a esta edición especial de La Otra Mirada desde Venezuela. En esta oportunidad decidimos hacer nuestro primer programa especial, dados los excelentes resultados electorales que nos llegan desde España, desde el movimiento Podemos, de nuestro amigo Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué rico estar con vosotros un rato. Qué ganas tenía, Luis. Qué bien, qué ganas de abrazarte por ese éxito tan grande. En 4 meses nada más colocarse como la tercera fuerza política de Madrid. Ajá, la tercera y la cuarta de toda España. Y en muchos pueblos la segunda, 1.200.000 votos. 1.200.000 en 4 meses, sin dinero, o sea, sin financiación ni de bancos. Nos comprometimos a no pedirle dinero a los bancos, o sea, con financiación de la gente a través de una cosa que se llama crowdfunding, es decir, pedíamos a la gente dinero para comprar una furgoneta, para dar un meeting en una ciudad, para poder buzonear con propaganda, y la gente nos ha financiado, Luis. Entonces, sin dinero, con el cierre mediático de los principales medios de comunicación, es decir, algo ha pasado que ha permitido pues que la gente, pese a ese cierre de los poderosos, han decidido convertirnos en la cuarta fuerza política de España en 4 meses. Ahora bien, comencemos del principio. Te fuiste hace unos meses y no contestabas el teléfono y de pronto estabas al frente de un movimiento de Podemos. ¿Por qué surge Podemos? Bueno, pues surge, Luis, en primer lugar porque Europa está en la resignación. Europa está viviendo lo que vivió América Latina hace 25 o 30 años, ¿no? Un modelo bipartidista que pone en marcha un modelo neoliberal que plantea que no hay alternativa y que conduce a los pueblos a la devastación. Es decir, estábamos viendo cosas en España que yo las había visto en América Latina. Gente que pierde la vivienda y la desahucian, los bancos le han prestado dinero diciendo que la casa valía más dinero del que luego le van a pagar cuando se la quedan los bancos. En España hay un 26% de desempleo, 26% de gente parada, 2 millones de hogares donde no entra nada de dinero, gente que no puede pagar la carrera universitaria, gente que va retrasando las operaciones hospitalarias porque ya cuestan dinero, igual que las medicinas. Un incremento, Luis, una cosa que ha conocido América Latina, un incremento brutal de las desigualdades. Y como tú bien sabes, las desigualdades se traducen en que cambia la esperanza de vida. Es decir, las desigualdades se traducen en que hay gente que puede vivir hasta los 80 y otros que van a vivir solamente hasta los 60 y los 65 por no tener acceso a salud, no tener vivienda digna, estar siempre con preocupaciones laborales. Bueno, y los dos grandes partidos no hacían sino decir constantemente que no había alternativa, que esa era o A o B o Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y encima, que eso fue muy determinante, la fuerza política que tenía que haber representado este cambio, que era Izquierda Unida, que era donde de alguna manera habíamos depositado, yo he militado desde el año 86, milité en esa formación política. La formación política donde habíamos depositado nuestras esperanzas de cambio, resulta que las encuestas le daban que subía un poquito y ya se contentaba. Es decir, se contentaba con lo que las encuestas decían que era un 12%, y nosotros sabíamos que era mentira, ¿no? Pero ellos estaban convencidos de que subían un poquito, y como se había burocratizado, como se había quedado el partido en manos de unas élites con unas bases muy sensatas, con unas bases luchadoras, pero unas élites muy burocratizadas, decían, subimos un poquito, señal de que vamos bien. Al final, fíjate, a finales del año pasado, Izquierda Unida, que tenía abierto un proceso de unidad popular real, lo frenó. Y de repente le dijo a los demás partidos y a los movimientos sociales que estaban construyendo un proceso de unidad que ya no le interesaba. Y eso nos enfadó mucho. Entonces se juntaron 3 cosas. Se juntó, 1, que se frenó el proceso de unidad. 2, que se había acomodado Izquierda Unida y le bastaba ganar un poquito de votos y no querer disputar el poder a los poderosos. Y en tercer lugar, muy importante, Luis, muy importante, aquí ocurrió algo en España esencial, que es el 15M, el movimiento de los indignados. Y ese movimiento de los indignados que recuerdo el presidente Chávez en alguna ocasión llamarme por teléfono cuando estábamos en la Puerta del Sol, interesándose, él que bien entendió la gente en la calle, indignada. Bueno, pues el movimiento de los indignados, donde 6 de cada 10 españoles, 8 de cada 10 españoles comulgaban con el movimiento, no encontraban dónde ver representada
esa rabia. Eran demasiadas cosas y entonces dijimos, nos hemos cansado de estar cansados, nos hemos hartado de que nos digan que no hay alternativa, nos hemos cansado de la burocracia, de la representación política y tenemos que volver a las calles, que es donde se inventa la democracia. Nueva organización, nuevos lenguajes también. ¿Irrumpieron con nuevos lenguajes o simplemente fue una nueva estructura con viejos lenguajes? No, son las dos cosas, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos un lenguaje fresco. Una cosa que aprendimos de América Latina, ¿se oye? Sí, perfecto. Una cosa que aprendimos de América Latina, Luis, es sacar las emociones afuera, ¿no? Es decir, que esa política fría de señores encorbatados, de hombres blancos viejos, ¿no? Que parece que es a eso a lo que se tiene que resumir la política sin gente joven. Y las mujeres. Claro, sin gente joven, sin mujeres, ¿no? Una cosa absolutamente vacía, ¿no? De alegría, ¿no? Una cosa, ya digo, muy burocrática, muy vieja, muy rancia, muy antigua, ¿no? Entonces, nosotros, también por la propia experiencia latinoamericana y la experiencia del 15M, del movimiento de los indignados, pues empezamos a hablar el lenguaje de la calle. Luis, mira, una cosa que yo he repetido mil veces en España, pues recordarás, ¿no? Aquella discusión de unas señoras, ¿no? Y donde están discutiendo en un consejo comunal y una dice, ay, tú es que hablas como Chávez, y la otra le contesta, no, es que Chávez hablaba como nosotros, ¿no? De alguna manera nosotros empezamos a hablar como nosotros hablamos y en vez de impostar la voz para hablar al pueblo, hablamos como hablamos nosotros, como estamos hablando ahora. Y resulta que eso cuajó en la gente. Y luego nuestro amigo Pablo Iglesias, que va mucho a los medios de comunicación, a las tertulias, claro, él va a las tertulias, pero va representando al pueblo, ¿no? Entonces se juntaron varias cosas. Se juntó que llevábamos algunos mucha España recorrida, por ejemplo, presentando mis libros, o en una cosa que se llamaba el Frente Cívico. Yo habré dado, no sé, 200 conferencias por toda España en el último año y medio, ¿no? Se juntó además que hacemos un programa en televisión que se llama La Tuerca. Se juntó que Pablo estaba en los medios de comunicación. Se juntó gente que estaba en la izquierda alternativa y estaba buscando un espacio donde trabajar políticamente y no lo encontraba. Al final, como los cuentos, se juntaron todos esos ingredientes y decidimos salir a la calle a confiar en la gente. Es decir, teníamos el lenguaje fresco e hicimos una cosa que ya no hace nadie, Luis. Y era que le decíamos a la gente que fueran ellos los que escogieran a través de primarias los cabezas de lista de las elecciones europeas. Es decir, le decimos al pueblo, voten ustedes, sean ustedes los que decidan quiénes van. Algo que siempre le cuesta tanto a los partidos, Luis, en todos los países. A los partidos les cuesta mucho que el pueblo escoja quiénes son los militantes, porque el pueblo no va a escoger a los burócratas. Y los burócratas al final se ponen de acuerdo entre ellos para silenciar sus pecados. Es como el testamento de Lenin, ¿te acuerdas? Así es. En el testamento de Lenin, como Lenin en su testamento regañaba a todos se pusieron burócratas y todos dijeron, no, vamos a hacer público el testamento de Lenin. Y al final Stalin se los pasó a cuchillo a todos por burócratas, ¿no? De alguna manera los partidos políticos en todos los países le tienen miedo a la elección popular. Y entonces lo que nosotros dijimos, no, elección popular. Y fuimos a hablar con Izquierda Unida y los demás partidos y ellos se asustaron porque saben que somos caras muy conocidas de la izquierda española. Y de repente que dos de las caras más conocidas de la izquierda española decidiéramos poner en marcha un partido, Izquierda Unida se asustó y dijo, vamos a hablar. Digo, bueno, vamos a hablar. Y le dijimos, primarias abiertas a toda la ciudadanía. Nuestro discurso contigo, Izquierda Unida, es que asumas que el cabeza de lista de Izquierda Unida va a ser la persona más votada. Y nuestro compañero Pablo Iglesias, que era el que queríamos presentar nosotros, dijo, nos presentamos a primarias y el que más votos saque, ese va a ser el cabeza de lista. Izquierda Unida dijo, no, yo no quiero hacer eso. Y entonces dijimos, pues vamos a medirnos. Y sacamos, Luis, la votación más alta en la historia de la Unión Europea en unas elecciones europeas. De repente, en unos días, votaron más de 30.000 personas a una lista de gente que había elegido a la propia gente. Y eso generó una corriente de simpatía muy grande en toda España. Luis, cuando confías en la gente
confía en ti. En cambio, cuando tú le entregas a burócratas, a las élites de los partidos, a las cúpulas de los partidos, le entregas la decisión, bueno, a veces puede hacer falta por equilibrio. Pero eso enfría al pueblo. Y al final el pueblo termina por alejarse de la política. O sea que ningún líder, ningún dirigente de Podemos tenía su puesto asegurado en la lista. Tenía que medirse con los demás en un ejercicio de amplia democracia. Claro, tenían que ocurrir dos cosas. Nosotros nos organizamos también pensando en los consejos comunales en círculos, ¿no? En círculos de Podemos, que eran los círculos, no nacían muy democráticamente, sino que de repente alguien decidía montar en una facultad, en una universidad, en un pueblo, en un municipio, montaba su círculo. Había una página en Facebook, convocaba a otros, se reunían físicamente y ahí ya existía un círculo. Nosotros planteamos que quien se quisiera presentar a las primarias tenía que ser elegido por un círculo. Y ahí ya había un elemento, ¿no? Había círculos poderosos, como en Madrid, en Barcelona, donde para que te eligiera el círculo de Madrid o el círculo de Barcelona, tenías que discutir con otra gente. Se reunieron, ¿no? Una tarde, una mañana, presentaron lo que tenían en la cabeza, que buscaban, y la gente los votó. Y así siguió una lista. Mucha gente y al final salieron 54 personas. Y luego esas 54 personas que salieron ordenadas son la lista que nosotros hemos presentado a las elecciones. Ahora, no era simplemente caras distintas, rostros que no se habían visto en la política española clásica, sino también unas consignas, unos planteamientos concretos de la lucha anticapitalista en la actual coyuntura, ¿no es así? Claro, fíjate que nosotros no hemos procurado no hablar mucho de anticapitalismo porque es una palabra que el sistema la ha condenado a no ser entendida. Entonces también nosotros tenemos que luchar contra un enemigo muy poderoso que tiene todos los medios de comunicación, que tiene las universidades, que tiene las radios, las televisiones, los periódicos, los libros. Hablar de anticapitalismo suena en España ya viejo. Es un concepto correcto, porque o luchamos contra el capitalismo o estamos fregados, pero es un concepto que no es útil. Entonces, tenemos que decir lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Entonces, en el planteamiento nuestro, planteamos, bueno, pues en vez de hablar de la OTAN, tradicionalmente, pues superar las políticas bélicas entre bloques, en vez de hablar de anticapitalismo, de superar el sistema neoliberal, que es lo mismo, pero suena un poco más amable a la gente. Totalmente de acuerdo y comprendido. Ahora, al final es como tú dices, claro, como tú dices, dime. No, bueno, pero también tiene que tener un profundo arraigo con las necesidades de la gente. Esa claro. votación solo se explica porque fueron capaces de levantar las consignas que la gente quería tener en una plataforma política. Pero fíjate Luis, que hicimos una cosa muy novedosa en la política española, que es no solamente adaptarnos a las necesidades de la gente, porque eso hubiera sido muy peligroso, porque ¿sabes qué ocurre en España? Que una parte importante de la gente lo que quiere es volver a la situación de hace 15 años cuando era feliz. Y le daba lo mismo que eso se hiciera sobre las espaldas de América Latina o de África o del medio ambiente. La gente, una parte importante, no está contra el sistema, está contra los excesos del sistema. No está contra el capitalismo, no lo termina de entender. Está contra que a ellos les ha tocado ahora estar desempleados, no tener vivienda, no tener acceso a sanidad y falta construir la conciencia. Es decir, la necesidad por sí misma no genera conciencia. Por eso, fíjate, en otros lugares de Europa, Luis, esa necesidad que tiene el pueblo se ha traducido en la extrema derecha. Por tanto, nosotros teníamos muy claro, y esto es una cosa que también nos enseñó el 15M, los indignados, y era que teníamos que construir un relato diferente. Y teníamos que darle a la gente herramientas, no para que pensara lo más cómodo, porque lo más cómodo es echarle la culpa a los inmigrantes, a los negros, a los moros, a los sindicatos, a los izquierdistas. Eso es lo más fácil, que es lo que explica la victoria de Marine Le Pen en Francia. Nosotros teníamos que construir un discurso alternativo. Y eso yo creo que ha sido nuestra mayor victoria, Luis. Es decir, que es una continuación del movimiento indignado y es ser capaces de construir un nuevo relato, que yo creo que fue
el principal éxito inicial del movimiento bolivariano y del presidente Chávez. Colocar otro relato que obligaba al pueblo a hacer un análisis diferente de la realidad. Ahora bien, toda Europa está siendo sometida a vientos de cambio y de regresión por otros lados. A la par de los resultados de España, vimos buenos resultados en Grecia, vimos resultados dignos de valorar en Alemania, pero resultados preocupantes en Francia, por ejemplo. Podemos tiene una política clara en el plano internacional. ¿Cómo se integran Podemos a los movimientos más o menos que convergen con su misma óptica en el resto del continente? Mira, Luis, nosotros somos deudores de todo lo que hemos aprendido en América Latina. De hecho, ayer, para quien quiera entender, en el mensaje que dimos a nuestros votantes, dijimos que por ahora no habíamos conseguido nuestros objetivos, ¿no? Fíjate que eso coincide también con el respeto que también se tiene a lo que ha ocurrido en América Latina, en Grecia, por ejemplo, con Syriza, en algunas fuerzas políticas europeas que han entendido que en América Latina hay cosas que aprender, ¿no? Y que pese a la demonización de los medios de comunicación, hoy no habré respondido a menos de 30 entrevistas donde todas me han dicho: usted, chavista, usted que estuvo con el presidente. Tenemos un contacto con los países del sur, ¿no? Es decir, que está habiendo una convergencia. ¿Por qué? Porque Europa está volviendo a la geopolítica de los años 30, que es una cosa que también afecta a América Latina, ¿eh? Es decir, que el mundo está regresando a la geopolítica. Y por tanto, los movimientos de China o de Rusia, pero también de Estados Unidos, se tienen que entender en clave geopolítica. Y también la presencia de Alemania en el centro de Europa. Una Alemania que ya no necesita mandar a los ejércitos para conquistar a los países, sino que nos manda el euro y nos manda las políticas del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, y te conquistan como si te mandaran a la Panzerdivisión, ¿no? Por tanto, nosotros hemos encontrado un espacio de convergencia con Syriza, por ejemplo. De hecho, vamos a votar en las elecciones estas al Parlamento Europeo. Anoche hablamos con Tsipras, ¿no?, para trasladarle que los 5 diputados de Podemos van a apoyar a Tsipras. Estamos en contacto con gente de Francia, con gente de Italia, con gente de Portugal, por supuesto, con gente incluso que, aunque no sean del sur geográfico, son del sur, como puede ser Irlanda, ¿no? Estamos reconstruyendo una Europa desde el sur, porque la Europa del norte está acabando, ¿no?, con nuestra posibilidad soberana y con nuestra posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Nos quieren como una colonia, ¿no? Es una cosa muy de América Latina también, de todo el siglo pasado, ¿no? Es decir, el norte que quiere al sur colonia para sus vacaciones, para sus ancianos, el buen clima, pero que no haya un desarrollo industrial, que no haya un desarrollo económico, que no haya un desarrollo de las igualdades. Y por eso también lo hemos entendido, algo que, fíjate, una vez más, yo lo escuché muchas veces en Venezuela. La democracia en Venezuela nunca iba a prosperar en un solo país. Era muy importante que la democracia en Venezuela viniera acompañada de la misma comprensión de la democracia en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. Y solamente con ese desarrollo el proceso bolivariano podía avanzar. Nosotros hemos entendido que solos no nos salvamos. Y por tanto, una de las exigencias es estar en contacto permanente con nuestros pueblos hermanos, ¿no?, del sur de Europa. Después de 4 meses de trabajo electoral arduo, de construcción de una plataforma política novedosa, después de las primeras 24 horas de celebrar, de alegría, de caravanas, de entrevistas, ¿cuáles son los desafíos de Podemos para los próximos meses? Mira, Luis, ayer, no sabes, ha generado una cierta conmoción en España, que en la rueda de prensa que dimos estábamos muy serios, ¿no?, sin ningún tipo de gesto de alegría. Y nadie lo entendía. Ya, pero si habéis roto el sistema político español, si habéis roto lo que venía ocurriendo desde la muerte de Franco, ¿por qué no estáis más alegres, no? Y nosotros explicamos, Luis, que aunque ya hemos sacado el 8%, con el 8% no cambiamos nuestro país. Necesitamos mucho más. Y hoy, al día siguiente de las elecciones, sigue habiendo gente que le están quitando su casa, gente que no puede pagar sus medicinas,
gente que no puede pagar sus estudios, gente mayor que no tiene esperanzas, hoy siguen mirando gente en los cubos de basura, por tanto, no tenemos por qué estar alegres, porque si no seríamos igual que la casta a la que hemos criticado durante esta campaña. ¿Qué ocurre? Que quitamos a 5 sinvergüenzas y nos ponemos nosotros 5 y ya somos felices. Entendimos que no era así. Entendimos que hemos dado un paso importante, pero nos queda mucha tarea. Y mientras que haya mucha gente golpeada, nosotros no tenemos por qué celebrar mucho. Ahora se pone en marcha un proceso, fíjate, que tiene mucho que ver con España, Luis. Europa no la cambias desde el Parlamento Europeo. Fíjate que es un falso Parlamento. Es un Parlamento que no tiene ni siquiera iniciativa legislativa. En Europa lo que manda es la reunión de los jefes de Estado, que se llama el Consejo Europeo. Esos son los que mandan. ¿Cuándo fue la última vez que Europa se asustó? Cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. Eso es lo que les asusta. Que fuerzas políticas de izquierda, anticapitalistas, gente que no le tiene miedo ni al Fondo Monetario, ni al Vaticano, aunque ahora el Vaticano está con nosotros, ¿no? Que no le tiene miedo a ninguno de los sectores de poder, ¿no? Gana las elecciones en un país, porque entonces puedes decir que no. Yo siempre cuento una historia que me parece que también es otra enseñanza latinoamericana y que tiene que ver con el futuro de Podemos. Y esto es un matrimonio que por la noche se acuestan en la cama y el marido da vueltas y vueltas en la cama. Y la mujer le dice, marido, ¿qué te pasa? Y él le dice, tranquila, tranquila, duerme. Y el hombre sigue dando vueltas y la mujer a las 4 de la madrugada, marido, ¿qué te pasa? Duerme. La mujer duerme. 5 de la madrugada, marido, ¿qué te pasa? Duerme. 5:30, dando vueltas. ¿Me quieres decir qué te pasa? Entonces el marido le dice, mira, es que le debo 30.000 euros al vecino, no se los puedo pagar y estoy desesperado. Y la mujer se levanta de la cama, va a la ventana, la abre y grita al patio, fulanito, que los 30.000 euros que te debe mi marido no los tiene y no te los va a pagar. Cierra la ventana y el marido dice, pero ¿qué haces? Y la mujer le dice, el que no puede dormir ahora es él. Bueno, pues esa misma realidad, ¿no? Decirle a los poderosos, ¿no? Mira, no acepto tus reglas de juego, ¿no? Es decir, no voy a pagarte la deuda que considero que es ilegítima, no voy a responder a tus políticas de ajuste, no voy a defender los intereses de los bancos internacionales. Esa es la tarea que tenemos. Y esa tarea, Luis, no está en Europa. Esa tarea la tenemos en España. Y para nosotros es muy importante haber utilizado este trampolín de 1.200.000 apoyos para hacer lo que es la tarea que yo me encomiendo a mí mismo en este proyecto, que es hacer en España un frente amplio. Es decir, mi tarea en todo esto, si estoy deteniendo de alguna manera mis obligaciones académicas y demás, aunque no dejo la universidad, no podría, ¿no? Mi universidad es mi oxígeno, pero sí que es verdad que podría estar haciendo otras cosas y me estoy metiendo en cuerpo y alma en esto, es para hacer un frente amplio que reúna a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas que estén en contra de las políticas neoliberales. Y ahora bien, Luis, una cosa que es muy importante, esto no es solamente sumar siglas, no es que se sienten juntos Izquierda Unida, Podemos, ECUO, Compromís, no. No, porque esas sumas de siglas no suman realmente gente. Tenemos que poner en marcha un proceso constituyente, tanto en el ámbito de la política española como también constituyente de la propia formación política. Y hay que entregarle a la gente cómo se va a construir esa fuerza política y que va a tener 2 vectores. Va a tener un vector representativo, porque vivimos en sociedades con mucha gente, muy complejas, que hace falta representación, pero también otro vector participativo, horizontal, asambleario, rebelde, desobediente, insumiso. Y tenemos que ir conjugando los 2 vectores, ¿no? Eso todavía no está inventado, Luis. Eso todavía no tenemos mucha experiencia en ningún país de cómo funciona. Cuando prima el asambleísmo y la espontaneidad, al final vienen los poderosos, se hacen con el aparato del Estado y te quiebran la espalda. Y viceversa, si tú solamente coges el aparato del Estado y abandonas la calle, desprecias el respirar del pueblo, desprecias la autoorganización popular, al final te conviertes en una máquina burocrática que cometes los mismos errores desde una perspectiva quizá más distribuidora de la
enfrenta, pero cometes los mismos errores que aquellos a los que combatías. Tenemos la obligación, Luis, de armar las dos patas en paralelo. ¿Qué ocurre? Que estamos cortando el patrón al tiempo que lo dibujamos, y eso no sabemos cómo se hace. Miramos a América Latina, pero América Latina tampoco ha avanzado tanto en esto. Está más en la teoría que después en la práctica, ¿no? Y por tanto yo creo que es un buen momento para que empecemos a hablar otra vez mucho, porque lo que yo he venido diciendo, Luis, durante mucho tiempo, que os he dicho, Europa está despertando, algo va a pasar, lo estamos respirando. Bueno, pues es el comienzo. Queda mucha pared, Luis, pero somos la grieta, y la grieta lo que hace es marcar la tendencia. Juan Carlos, para ir cerrando este contacto de mucha alegría, muy fraterno, tú eres, si a mí me preguntan, de los 5 militantes internacionales que más conoce la Revolución Bolivariana, el europeo que más conoce a Venezuela. Una vez que no han pasado 24 horas de tu triunfo, el triunfo de Podemos en España, ¿qué mensajes tienes para los bolivarianos, para la militancia revolucionaria venezolana? Pues le diría a la militancia bolivariana revolucionaria que tuviera más confianza en sí misma, que nosotros hemos aprendido mucho de vosotros, que cuando dudamos, yo muchas veces digo, ¿qué haría en esta ocasión el presidente Chávez? A veces digo, cuando tienes que enfrentarte a un poderoso, cuando hay algo que te da miedo, dices, ¿qué haría yo en esta ocasión? Pues dices, ¿qué haría el presidente Chávez? Y te das cuenta que él siempre tomaría una decisión valiente. Tengo la sensación, Luis, de que hay cierto acomodo en la revolución bolivariana. Tengo la sensación de que el pueblo se ha olvidado dónde estaban hace 15 años. Parece que se han olvidado de la Cuarta República, se han olvidado de lo que se sufría, se han olvidado de que es verdad que participar es trabajar de más, pero que si tú no participas pierdes las cosas. Eso es lo que nos ha pasado en Europa. En Europa la gente dejó de participar porque vivía cómoda. Y al final, ¿qué te crees? ¿Que la casa esa que tienes vino de la nada? ¿Que los electrodomésticos que tienes en tu casa siempre los has tenido? ¿Que las calles asfaltadas, que la renovación de los carros, que haya luz en los sitios, que todas esas cosas crees que vienen de la nada? No. Si tú dejas de luchar por las cosas, las pierdes. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando dejas de luchar por las cosas, dejas también solos a los gobernantes. Y los gobernantes, Luis, tú y yo lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Del presidente Chávez, que siempre nos decía, quiero gente en la calle, quiero gente impulsándome, quiero gente criticándome. Es decir, mucha gente nunca entendió, Luis, la tarea crítica que hacíamos en el Centro Internacional Miranda. Y tú ya sabemos, porque nos lo decía él, que el presidente decía, a veces me irritáis, pero no dejéis de irritarme, no dejéis de enfadarme, porque vuestra crítica es la que mantiene al poder, de alguna manera, en tensión, ¿no? Así que yo le diría al pueblo bolivariano, recuperen la tensión de esa revolución bonita, ¿no? De los comienzos de la revolución, cuando estábamos luchando contra ese enemigo tan poderoso, pero cuando estábamos llenos de alegría, las calles, las marchas, donde pudimos frenar un paro petrolero, pudimos frenar el sabotaje, pudimos frenar el desabastecimiento, pudimos frenar tantas cosas, pero era porque el pueblo estaba lleno de alegría y la dirigencia también. Por tanto, seguramente cada tiempo tenemos que hacer procesos de recuperación de la alegría. Yo creo que el presidente Maduro, que la gente no daba por él nada, que tuvo la terrible tarea, ¿no?, de sustituir al presidente Chávez tan difícil. Yo creo que él viene de mucha calle, ¿no? El presidente Maduro viene de las luchas sindicales, viene de los momentos difíciles, y yo estoy convencido de que la solución, Luis, viene siempre por un gobierno que sienta con el pueblo, pero que también esté tensionado por el pueblo, porque si no nos abandonamos. Hay una frase, como soy europeo, dejadme citar a Tucídides, que decía, descansad o sed libres. Bueno, pues esa es la lección, o descansar o ser libres. Y nosotros necesitamos al pueblo venezolano que siga siendo libre, porque lo estamos mirando. Bueno, gracias, Juan Carlos, con mucha alegría desde Venezuela, un fuerte abrazo. Estaremos en la próxima semana volviéndote a contactar para que nos sigas relatando de los nuevos episodios de esa pelea de Podemos por la justicia. Gracias, Juan Carlos.
Abrazos fuertes a todos. Hasta pronto. Thank you.